Sí. Esa, ¿no? Sí, ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. En Caput Milagro Sala pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante porque necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Necesitamos medios como ustedes. conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Caput. Necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aprendimos a quererte. Bueno, buenas noches. Hoy es el 23 de marzo, mañana es 24 de marzo. No, para nosotros no es una efeméride más, es un recordatorio justamente para mantenerse despierto, despabilado, que hubo voces que quisieron ser acalladas, hubo silencios que quisieron ser impuestos mediante el terror, y por eso estamos acá hablando, recordando y también un poco festejando, porque la vitalidad es lo que también nos mantiene, ¿no? Esto es Puro Cuento. Yo soy Agustín Menéndez y me acompaña Juan Cruz Ávila. Hola, buenas noches, ¿cómo están a todos? Bienvenidos, acompañamos acá también con Martina Cusati. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Bueno, como cada vez que vengo a visitarlos, les traigo siempre algún invitado especial. Esta noche la traje a Charo Moreno. Un aplauso. Bienvenida. Bueno, voy a leer un poco, estoy un poco congestionada. Adelante. Armó. Les pido disculpas de antemano. Exacto. En el marco de la vigilia por el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, decidí convocar a una invitada para mí muy especial. Conozco a Charo desde que soy muy chica, aunque empecé a conocerla de verdad hace poco, la verdad. Ella era la mamá de uno de mis compañeritos de la primaria, del chico que me gustaba específicamente. Igual me gustaron varios de la primaria, sí. Ok, bueno, Perdón. suele pasar. Pero bueno, dentro Bombazo. de ellos estaba Era el más lindo. Era el más lindo, sí. La madre, es verdad. La madre. Y la mamá. Sin embargo, Charo no era como las demás madres. Charo, por alguna razón, siempre estaba seria o enojada con algo y tenía con qué estar enojada. Eran fines de los 90, principios de los 2000 y las cosas no estaban nada bien. La cooperativa del colegio, de mi colegio, se fortaleció un montón por los padres que a través de diferentes actividades nos ayudaron a resistir en esos tiempos, más que nada las infancias. Y en esos tiempos también se corría el rumor de que Charo había estado presa. ¿No? Entre todos los rumores que se corrían en la primaria, que fueron muchos durante tantos años compartidos. Claro, vos no sé si te había llegado ese rumor. No me da cuenta nada. Bueno, pasó el tiempo, pasaron los años, pasaron un montón de cosas que todos ya sabemos. Llegó la pandemia y yo agarré mi bici para empezar a juntar unos pesos porque me había quedado sin trabajo y hacer mensajería. A lo que Charo me convocó para hacer una mensajería y en una de esas me regaló su libro. Perdón, ¿mensajería de qué estilo? Mensajería, yo llevaba cosas. Ok. No puedo decir qué cosas. Ok, perfecto. Es parte del secreto profesional. Disculpen. Sí. Por supuesto, no quise. No, por favor, no me pongas en Te pido aprietos. disculpas. Bueno, fue en una de esas diligencias que Charo me regaló su libro. Y así fue como, y con esta luna, Cartas desde la cárcel de Charo Moreno, llegó a mis manos y con ella parte de la historia de Charo. Claro. Parte de la historia que me faltaba, porque sí, efectivamente había estado presa. Pero no había estado presa en una cárcel común,
ni tampoco había un delito específico que hubiera cometido. También estuvo mucho tiempo en la cárcel, fueron 10 años. Sí, casi. Casi 10 años de estar encerrada. Y no solo eso, sino que también parió en la cárcel a uno de sus hijos, a su primer hijo, Andrés. Sí. Una historia, nada, atrapante. Y ahí un poco me empiezo a dar cuenta de por qué su forma de ser, de por qué tan seria, de por qué por ahí discutía algunas cosas. De hecho, hay una discusión con mi mamá particular, que le firmaste acá el libro. ¿Se lo puse? Sí, se lo ¿Qué le puso? pusiste. No entendiendo muy bien la letra, sé que hay A un ver, alfajor dame de por medio. Sí, porque hay Mónica, que es la mamá. Esto fue en un evento que hicimos. ¿Cómo me acuerdo? El alfajor que llevaba Martina y yo protestaba. Ay, Charo, siempre diciendo algo, decía la mamá de ella. Mirá cómo nos unió Martina en el bicho, porque En el fuimos al bicho. bicho. Fuimos a llevar la y con- obra. Y con la memoria, las quiero. Bueno, pero Bueno, porque cuento. claro. Yo creo que bueno, había- Martina, vos llevabas alfajores. Yo llevaba un alfajor Bueno, porque mi mamá. yo te iba A a ver, decir, ahí está. yo iba a una primaria pública. Ajá. Vamos a empezar a abrir la historia. Ahora se empieza a abrir. La Pampa. A La Pampa, provincia de La Pampa. Había una cuestión, obviamente, con el almuerzo de los chicos, como siempre, históricamente, la alimentación en los colegios, nada, criticable. Ah, Y había un vos alfajor- comías alfajor y los demás no. No, mi mamá. Se Pará, queda- no me hagas dejalo. quedar mal y no hagas quedar mal a mi mamá. A ver. Creo que mi mamá me mandaba un alfajor porque no nos mandaban alfajor a Mira, la mira, tarde. tiene No que sé, A ver, Charo. yo estoy en el Acá medio, pero para no tengo nada que ver. hacer el descargo. Pero la cosa era mi postura. ¿Cuántas son las horas de clase que van los chicos? 4. Claro. 4 míseras horas. ¿No? Ujú. Bueno, bien. En 4 horas salen de la casa y desayunaron o comieron según su turno. De caso iban de mañana. O sea Ok. que desayunaron. Tienen un recreo X Sí. o 2. En ese, bueno, alguna cosita pueden comer. Es necesario que se pongan a comer en el salón Ok. y lleven un alfajor, ¿entendés? O lo que sea. En aquella época, ahora es más común que pelan cualquier cosa, ¿viste? Y es un escándalo, todo ahí sucio. Sí, no importa nada, digamos. sí. En aquella época Se no era perdieron tan, los modelos. pero yo en una reunión de padres que yo decía, che, los chicos no pueden traer comida, ¿qué necesidad hay? Oh, y la mamá de esta, ay, Charo, Bueno, sí, basta, sí. dice. No, se armó en la asamblea. No, vos. siempre se arma. Pero Lo que pasa es que, bien, mira, Sí, 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 es así. sin- No, no, Charo, hoy es el cumpleaños de Charo también. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Mirá que te tira. Muy bien, Mirá, muy bien, así, muy bien. Charo cumple hoy, 23 de marzo, o sea que es de abril. Mi mamá cumple mañana. son 24 de marzo. Ariana la Dos verdad. Arianas discutiendo, ya No, sea pero por un se entiende. alfajor, por el almuerzo, por lo que sea, van a discutir. Y se Nos respetan, vimos, y se hace respetan. poco nos vimos. Sí, ¿Te hace acordás? poco sí. ¿Te acordás del alfajor? Pero si Sí, se lo sí, pusiste sí. en el... Se lo puso en el libro, quedó por escrito. La palabra tiene peso. Pero claro, Bueno. fue lo que nos unió. Cuestión Precioso, que precioso. llegó entonces, volviendo, el libro de Charo a mis manos, y con esta luna, Cartas desde la cárcel, que tiene una edición preciosa donde por año está separado con Mostralo, es los que hermoso. pueden ver, Está- son cartas. La Es verdad muy que lindo el es libro, muy ¿no? creativo. La editorial realmente... Pero lo primero que yo leí de este libro fue la contratapa. Voy a leer un pedacito muy chiquito. Las cartas son de los 10 años que estuvo Caro en la cárcel, encerrada, digamos, privada de su libertad. Y esto dice la contratapa. Desde el nivel de la experiencia inmediata, no desde sus reflejos lejanos, la lectura de estas cartas va armando y desmoronando delante de nuestros ojos más de 3.000 días con sus noches en un infinito y paciente trazo donde es tan significativo lo que se dice como lo que se calla. Todas las cartas llevan el sello de censurado que en la particular mirada de los represores alude a permitido. Curiosa paradoja del infierno en la tierra, y esto está escrito por Margarita Roncarolo, una referente de la literatura, ¿por La qué fumadora. censurado? Decía Margarita, ¿viste? Con su tal voz. cual, Qué hermosa. tal cual. El lenguaje que Porque es como utilizaban. que el censor pasaba la carta, Ujú. y la que pasaba le ponía el sello censurado, pero era la que pasaba, si no directamente. Claro, qué idiotas. Es igual. medio doble, Es una doble palabra. alba. Sí.
Doble habla. se ve. Censurado Ay, es permitido, sí, sí. ¿no? Vela un poco la imagen, Exacto. pero bueno, censurado es permitido. Es de la editorial Elemento Disruptivo, editora Sí. que fue una gran editorial, creo que ya no existe, tengo entendido. No. Y No sé si hacía para estos trabajos poesía hermosos. quedó. Quizás quedó alguno, sí. Y se llama igual, seguían con poesía después, pero ahora no sé si. Es se va a excelente la presentación de ese libro y todo lo que contiene también, pero muy hermoso la estética del libro. Bueno, otra curiosidad es que yo no lo abrí bien hasta después de ver la obra. Ah, ¿Por Ajá. qué? ¿Qué me pasó? ajá. Como que le tenía miedo. Tenía miedo a poner... Yo estaba pasando un momento de mi vida bastante malo y todo lo que me sensibilizara un poco más, nada, no era gratis. Me pasó que de repente vi que estaba la obra en cartel y que podía ir a verla y podía ver de primera mano y encima en una de las disciplinas artísticas que más me gusta, que es el teatro. Martina, esta obra es una obra que... La obra es basada en, contanos en los un poco cuentos. así, alguien En los cuentos despistado no, no sabe. basada en las cartas de Charo. Charo, después de hacer este trabajo Vos dijiste una editorial, obra, Charo, todo. lo transforma en una hace obra 10 de años, teatro. vamos y venimos con temporadas y ahora empezamos una nueva temporada, que después les cuento bien. Es directora y autora de la obra. Soy directora, sí, y autora. Y autora. Excelente. Sí, casi que la vida te llevó. Y sí, es todo. Sí, y Sí. cuando vi la obra, dije, pero hay otro encare acá de las cosas, Ajá. de lo que Mirá. le está pasando. Yo, lo poco que consumí referente a la dictadura fue siempre muy solemne, mucho de archivos, Exacto. cosas que te hacían pensar un montón, pero desde un lugar muy oscuro, con la oscuridad de otra persona y con la oscuridad de uno mismo, ¿no? Y ver la obra de Charo, encima fui a la función que fue Víctor Hugo Morales. Ah, sí. Ay, sí, Fue sí. 2 veces encima las Bueno, últimas. en una de las veces. Ah, no sabía, que no me acordaba. Y la verdad que terminó y todos, yo creo que nos quedamos como sorprendidos por la fortaleza de la obra. Y Ah, qué bueno. no recuerdo haber tenido un momento de angustia así muy fuerte. Obviamente cuando caes en razón de todo lo que está sucediendo y en el contexto en el que está sucediendo y después encima lo extrapolás al afuera, al contexto real en el que estamos viviendo, es muy choqueante. Pero la verdad es que es un trabajo de una sensibilidad y una sutileza que no apela al dramatismo ni a la solemnidad. Ahora quiero que hables un poco vos de tu libro, de cómo fue hacerlo, porque entiendo que te encontraste con las cartas años después, y cómo fue también llevarlo al teatro, y encima cuando yo lo vi, una de las intérpretes era una de tus hijas. Que eso me imagino que para ella debe haber sido Sí, mínimamente emocionante, sí. y las debe haber conectado un montón desde algún lugar que... Sos buena haciendo radio, Martina, Hay algo del arte que conmueve, ¿no? También que por eso llega más que un testimonio o algo o una simple efeméride, como te había dicho, ¿no? Entonces el arte te puede conmover, te puede mover, te puede llevar a imágenes nuevas. Absolutamente, soy actriz, directora, trabajo de eso, digamos, y la verdad es que creo en eso. Creo como una de las vías, en la vía para mí, después está la política, ¿no? Ujú. Que también habría que revisar cómo hacerla, pero yo creo que el arte sí tiene esa posibilidad de llegar desde un lugar donde está la emoción, el pensamiento, la reflexión, todo junto, que no lo tiene otra cosa, y creo que no la apreciamos lo suficiente en ningún lado en general, creo que no tenemos claridad sobre la impotencia que tiene, ¿no? Así que sí, coincido. No, yo cuando me puse a hacer esto, el criterio es ese, me dediqué al teatro, ¿no? Después de la cárcel. eso te un quería tiempo. preguntar. Vos antes de todo esto Sí, y de lo vivido, sí. ¿cuál era tu intención? ¿Hacer teatro, hacer actriz? ¿O fue todo un viaje que te llevó No, hasta acá? bueno, en mucha síntesis, yo tenía 18 años cuando fui detenida, caí presa.
A los más o menos ponerle 15, porque el proceso en esa época era todo muy rápido, pasaron muchas cosas en 2-3 años. Claro. ¿Sí? Estamos componiéndonos, ¿no? Antes de los golpes. Y yo soy uruguaya, esto fue en Uruguay, el golpe en Uruguay fue en el 73. Bueno, un par de años de mucha efervescencia y bueno, los golpes. En esos años, que yo tenía, ponerle 15, 16, 17, 18, ya estaba acá y caí. Vos te vas de Uruguay. Claro, porque Uruguay tiene el golpe de Estado en Te el exiliás. 73 y muchos vinimos acá, Claro. que era lo más fácil, de cruzar el charco, famoso Cerquita, cruce del sí. charco. De cualquier manera yo me sumo a la lucha acá Bien. también, en la idea de que tal vez acá las cosas estaban mejor planteadas en cuanto a organización. Bueno, y acá pasó Sucede lo que sucede, sí. lo mismo o parecido, quiero decir, nos fueron barriendo y la cosa se puso heavy. Bueno, y acá yo, ya, en Uruguay me habían dicho que la cosa estaba que no podía yo capaz estar, sobrevivir, no se sabía. Y cuando llegué acá, bueno, acá pasó que caí presa, secuestrada, desaparecida, fue antes del Claro, golpe. porque inclusive. tuviste un... 75. 75, Ujú. noviembre del 75. Y salí en agosto del 84 con Alfonsina. Yo caí en democracia y salí en democracia. Terrible. Tremendo. Para pensar ahí. Sí. Es un gran ítem para... Y medio como que hay algo ahí que te salvó un poco, ¿no? Haber caído antes. Bueno, En algún sentido. a veces digamos, suponemos ¿no? que esas Que cosas nunca se salvaron. saben, pero como las cosas no estaban muy armadas, yo fui a Puente 12, que era un campo de concentración, nos llevaron a campo de concentración que recién comenzaba a funcionar, no estaba armado todo el sistema. Todo el aparato represor. represivo de los Ujú. campos. Ujú. Claro, estaban probando con Y ustedes. salimos además, fue una caída muy ostentosa en su mecanismo operativo, Ujú. de manera que salimos en los dos diarios, La Nación y en el Clarín, Con nombre y apellido. a todo, Excelente, ok. todo. Entonces, suponemos que todo eso hizo Influyó. que nosotros, de cualquier manera, y eso hoy vengo a la mañana, me habían invitado para poner una baldosa que pusieron, hay una compañera que fue muerta en ese mismo momento, Ok. en la casa. Claro, cuando los detienen. Exactamente. Chabela. Ahí, Ujú. sí. Así que bueno, las cosas son, viste, a veces hay resquicios por los que, bueno, en este caso nos salvamos la vida, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Persona es azaroso un poco eso, en función de estas cosas que pueden ir pasando, que hagan que, bueno, che, no, los Sí. liberamos, no nos liberan, los legalizamos. Bueno, Claro. tal vez no tiene nada que ver, porque justo cuando veníamos con Juan estábamos hablando de la suerte y del papel que juega en la vida de cada uno la suerte. La suerte. Vinimos en un auto y él, estábamos hablando de hubo un hecho fortuito que sucedió que él intentó arreglar algo mucho tiempo, no lo pudo hacer durante años, yo lo toqué y arrancó. Y le digo, soy un tipo con suerte, nací un Wow. 7, yo Sí. me considero un tipo con Sí, suerte. Y lo sí. estaba escuchando el chofer, me lo dicen mis amigos, soy un tipo con suerte. Y el chofer dice, ustedes, perdón que me meta, ¿no es un poco el propósito lo que da la suerte? No sé, y se puso a hablar con una teología filosofía. cristiana. Barata y zapatos de goma, igual, porque sí, se fue a hablar un poco de Dios y yo pensé que me iba a hablar de algo mucho más profundo y terminó en algo muy básico. Pero bueno, no importa, pero a cuento trae. Pero fue puro cuento. No, Bueno, pero algo hay siempre. Sí, no, pero justo la suerte también influye en que, bueno, uno se salva o no, ¿no? Pero... Sí. Y yo te quería preguntar ahora, vos cuando escribís el libro son tus cartas. Sí. Y la obra, vos tenías una intención cuando la escribís o la creás. Una intención. El libro ¿Hay son... una intención de autor, como autora? Bueno, lo que pasa es que yo me di cuenta, fue bastantes años que yo tuve 10 años con las cartas, porque antes que las abrí, las leí, las pude procesar, las Claro, tu mamá digitalicé. las guardó. Sí, Ah. pero del bolso ese andaba de casa en casa. Me llevó con mucho tiempo conectar. Una vez que pude procesarlas, porque me tengo que ver un poco de lejos, afuera, no era fácil Claro. ver esa chica, digamos. No podía a veces leerla al principio. Entonces, bueno, y todo ese proceso que hice, después con Margarita, me acuerdo, cuando yo ya las tenía digitalizadas, fue, che, Marga, vamos a sentarnos a ver qué pasa con esto y qué puedo hacer. Y después ahí
Yo empecé a elaborar qué pasaba con eso, después se lo di hicimos un laburo de ejes con Marga, sacar ejes, me acuerdo, ¿no? Yo estaba recopada, el eje del sol, el eje de la organización nuestra, el eje de la política penitenciaria, el eje de mi hijo, bla. Y resultado que cuando llegó un momento dije, che, Marga, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer nada de esto de los ejes. Venga, no sabés la discusión que tuvimos. ¿Qué cómo? ¿Cómo? Claro. Bueno, y ahí yo me di cuenta, porque no sé, yo ya me parece que estaba moviendo la cosa con otra gente, le había dado a leer a un chico jovencito que hacía dirección, yo hice dirección de teatro en la EMAD con un chico me gustaba la gente joven, ¿viste? Y a mi hija, a Caro, le había dado. A ver qué les pasaba con la lectura de la carta nomás. Esto se lee como una novela, esto está espectacular, me decía el pibe, ¿no? Que era muy buen director el pibe. Papá, dije, ahí di la vuelta y dije, no. Lo ideal es solo darle a la gente la carta. Sin ningún tipo de introducción, ni sesgo, ni llevarle, inclinar a nada. La carta, porque después me di cuenta el nivel de testimonial que tiene la carta, porque también la doné a la Biblioteca Nacional, porque se abrió un archivo, los originales doné. Es decir, porque ni yo misma puedo discutir la carta. Claro. Porque me encontré con cosas que yo decía en esa época, algunas. Claro, eso te diría. Claro. ¿Cómo vos ves lo que vos escribías en el pasado ahora con una mirada ya, ¿Cómo lo ya ficcionalizás? No. Igual hay algo, ¿Cómo ves vos a la persona que eras en el A esa pasado? Charo. No, bueno, te cuento que Quiero a pesar de algunas decir una cositas- cosita chiquita. Al principio del libro hay una carta que mandás en el exilio y le recomendás a una de las personas que le estás escribiendo que no tache, que no reescriba la carta, que la mande así, con los tachones y los borrones, porque eso hace que sea una carta con más sentimiento, con más... Y es muy loco porque también en alguna parte del libro la editorial dice que no se hicieron correcciones, porque eso- vos querés yo se lo pedí. tenerlo Yo se lo tal pedí. cual, y eso sirve como archivo porque no es que documental. yo me puse a hacer algo literario de tal manera. Primero que hubo gente me dijo, che, qué lindo que escribís, parece que hay buena literatura. Dije, bueno, eso me da buena base, ¿no? De que podía meter las cartas como estaban. Sí. Y después hay algo de la forma de decir que es muy particular, que después me doy cuenta más ahora con la obra, porque la tengo más trabajada. Y yo no sabes lo que digo últimamente, y de verdad me pasa a tu pregunta, es, che, nunca voy a tener la lucidez que tuve en ese momento, te lo juro. Sí. En esa edad, en ese momento, che, pero ¿cómo decías? Y yo te digo que creo que después vas decayendo. En el tiempo, hay una cosa ahí, una lucidez, una inteligencia, una cosa de ver la vida, y que yo, qué sé yo, que ahora no sé. Sí, ¿entendés? Sí, ya está. No sé, no la tengo. Pero por suerte en las cartas. No las tengo. Entonces yo me di cuenta que sí, lo que me decían era cierto, funcionaba, estaban bien escritas, daban cuenta de, y que le podía interesar a la gente, porque se lo dieron para ver, che, esto está bueno, listo. Entonces digo, ¿para qué me voy a meter a meter mi mirada hoy, qué sentido si yo puedo dar eso para que el otro saque lo que quiera de ahí? Esta fue la idea de no intervenir, ¿entendés? Excelente. Y al final sí hay una carta que dice libertad. Esta carta sí la escribo cuando saco el libro. Y bueno, es algo que yo pienso después. Si sos ansioso y te lees la carta última primero, ya no es mi problema, que hay gente que lo hace, ¿viste? Sí. Ah, sí. Que empieza por el Es final. verdad, igual. Yo a veces leía la última página de las novelas Ay, antes de empezar el libro. Ay, Sí, sí. eso. sí. Hay Igual gente el que lo libro hace. como que habilita ese juego. Bueno, Porque sabes a dónde vas a Claro, llegar. Bueno. sí. A mí el otro día dije, a ver qué habrá escrito el día de su cumpleaños. Y encontré una Eso o dos está bien, cartas nada eso está más. bien. Y Porque habilita eso, abrirlo Sí, por sí, donde sí, vos sí, quieras. sí. Vos lo armás. Yo no te llevo a ningún lado particular porque es un documento de aquel momento inalterable, ya te digo, indiscutible para mí también. Entonces ahí es donde me parece interesante. Por eso quisiera, yo todavía no vi la obra, la voy a ir a ver, Sí. obviamente, ahora cuando la estrenás el 5 de abril Sí. en el teatro 623 es... 623. Área 623. Ahí está. Área 623. En Pasco en 623. Pasco, Después lo 623. decimos, sí. Sí. Pero hubo un montón de preguntas que me quedaron en el camino. Lo vamos a dejar igual Vos me preguntaste, yo en me el preguntó Instagram. antes. Vamos a... Sí, mal. Pero quiero decir Me esto, en olvidé de Instagram todo. vamos a subir las fechas de la obra y es probable que regalemos Sí, dos entradas. tenemos Ah, eso. bueno, excelente, Después excelente. lo voy Lo a vamos a ver entonces en Instagram, vamos a Exacto. ponerlo todo. Porque yo quisiera ver cómo abordás desde el arte
el Uy, documento es muy histórico es interesante. polisémico, ¿viste? Tenés un montón de distintos significados, como vos bien das, de un documento histórico, un suceso subjetivo tuyo también que sucedió, un suceso histórico en el país que también estaba pasando, más además la maternidad en el medio, porque estabas con 6 meses, lo tuviste... 4 meses caí presa, sí. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿cómo abordás como artista la construcción de un relato ficcional, naturalista al mismo tiempo, que es tuyo? Bueno, a ver, no, hay que separarse mucho de todo. Claro. Separar todos los tantos. Eso lo hice. O sea, primero, bueno, poder yo leer y empezar a estar más afuera. Es verte más de afuera, si no, Claro, despegar. Pero ya te digo, lo pude hacer después de muchos años de lo que pasó. No podía antes. Bueno, eso me ayudó a leer, a Semprún, todo eso parece, bueno, listo, estoy en el tiempo. No es que yo estoy mal, que no puedo. Listo. Esa paciencia. Después de poder verlo más de afuera, trabajarlo, digitalizarlo, decir, cómo se lee eso, nada, después hay algo de estas decisiones que uno toma de cómo lo lleva a los demás. Este es el libro, ¿no? La obra tuvo otros cambios, porque yo no soy dramaturga, por ejemplo. Yo soy actriz y directora de teatro. Ok. Por estudio y por acción. Pero no soy dramaturga, porque cada uno tiene su... Entonces eso era una dramaturgia. Hay que hacer una dramaturgia, no es que te pones igual. Y bueno, ahí fui ahí a supervisarme con Héctor Levi Daniel, que es uno de los profesores de dramaturgia, del EMA, de la UNA, que me fue como llevando dentro de la idea que yo tenía. Y aunque parezca raro, porque la obra no tiene más que párrafos textuales de las cartas, hay una composición muy trabajada. O sea, dura 1 hora de 100 cartas, que son todo este libro, y tiene un formato, una dinámica y una cronología, porque también era inevitable hacer una cronología. Claro. Y hay los ejes que yo había sacado con Margarita, esos sí me sirvieron mucho. Para la obra. Para ir como, núcleos. mezclando. Sí. La obra es... esto que preguntabas cómo hiciste para plasmar todo. La obra son 4 chicas, actrices, mujeres jóvenes, en escena, y una mesa y 2 bancos. con 2 bancos. Largos. Tipo, viste, las instituciones, claro. la cárcel, pero una mesa también. Tipo esas mesas. 2 bancos. Y es actrices. muy simbólico lo de público. la mesa también. En teatro, esto es una estética brechtiana, Claro. ¿no? De Sí. Bertolt Brecht, que me vino bien. Evidentemente ahí apareció Brecht porque es como el teatro que no pretende que vos te sientas identificado y te pongas a llorar, por ejemplo, con el drama, sino que vos puedas reflexionar. Sí. Entonces, es no hay una cosa realista de nos sentamos a la mesa y charlamos Claro. realistamente para representar la cárcel. No. No querés hacer Sí, una es mímica. esto, de la No realidad. es eso. La obra no tiene, como- no tiene nada de eso. Como Es si fuera un la objeto La extrapolado. estética brechtiana es totalmente Sí. esta. O sea, es una mesa, 2 bancos y 4 chicas hablando prácticamente todo el tiempo a público y moviendo sus cuerpos. Hay una movilidad de cuerpos de determinada manera. No estoy queriendo imitar la cárcel, pero se ve, se siente igual. Se arma dentro de un imaginario, pero no queriendo representarla nunca. No es la idea. De hecho, hay otras cosas como una tela acrobática y otro tipo de movimientos artísticos que decís, bueno, y sin Sí. embargo, ¿qué es eso? La Y hay estética mucha, es brechtiana. mucha caminata, Ok. ¿no? Como esto, una memoria estaban encerradas. Sí, bueno, hay algunos recursos que uno toma estéticos, qué sé yo, las rondas. Claro. Hago un par de... Sí, Que bueno, también hacen son- alusión a las rondas de, o la- son de las recursos con abuelas. las luces De la caminata y el Mira. pensar. De... ¿Sabes qué? No, nunca lo había. Bueno, son asociaciones que van saliendo. ¿Viste? Asociaciones Y aprovechando esto, yo tengo un docente, Félix Brusone, que escribió un libro, Campo de Mayo, que él es hijo de desaparecida y hace como... Es muy interesante porque no nombra a lo que sucedió, ¿viste? No da ejemplos, sino que él se muda a Campo de Mayo enfrente. Lo único que dice es al principio del libro, donde acá creo que mataron a mi madre. Así, arranca. Y después todo es
él paseando por Campo de Mayo y todo el tiempo rodea todo lo que sucede. Y me parece muy interesante también. Por eso me interesa ver cómo se ficcionaliza el horror, la cárcel, como desde el arte, ¿no? Yo creo que, claro, porque en realidad, no sé, ¿no? Son también opiniones. Sí, pero, claro. Pero bueno, el arte no tendrías que uno ir a ejemplificar, por ejemplo, el horror. Es algo que... El horror es tan grande que no hay manera. Entonces, además reproducirlo. Hay muchas cosas que dicen que no hay que hacer en escena, ¿no? El sexo como tal tampoco. Si una escena de sexo en el teatro tal cual, como raro, ¿no? Como poder reproducir. Y no sé si aporta... Y es que no lográs nunca llegar a lo que realmente es. Entonces, ¿para qué? Quedás chiquito. No, y además le sacás... No, vos lo que tenés que hacer es de otras formas artísticas. Haces una implicación o algo así. Y bueno, que se alguna imagine. forma artística que dé cuenta de esto que querés decir. Claro. Qué interesante. Creo que Susan Sontag hablaba Sí. de unas fotos de los campos de exterminio de la Alemania nazi y decía que era imposible reproducir lo que sucedía ahí y que además Claro. era innecesario porque le sacaba valor. Se terminaba transformando en algo espectacular, Es como algo medio consumible. pornográfico. Exacto. No quiero saber, Y- pero es eso, Sí, es ese es valor del morbo. Y tomando a Sontag, Godard también decía que él no había hecho nunca una película sobre los nazis, Claro. porque sería hacer dos tipos en una camioneta almorzando un sándwich con trozos de cuerpo Ay, y charlando. Sí, sí. esto sería como... Esto sería claro. y- ¿Qué más? Claro. Y me hace una medalla, pero es... Bueno, es por eso si hacemos arte, una normalización también. tenemos que hacer arte. La idea Claro. sería, ¿no? ¿Cuál es la estrategia artística para dar cuenta de algo? Claro. No la reproducción exacta es eso, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo, hay gente que por ahí la haga, ¿no? Pero... Sí, de hecho, hablándolo también pensé loco, como el espejo de eso, cómo sería... ¿Cómo explicás lo que no tiene palabras y hacer que sientan exactamente lo mismo? Como una performática, pero una performática la cual implica la extrapolación que en el termina otro pegando el cuerpo. tiro, Sí, que- por eso. Es como muy interesante la idea, para pensarlo, ¿eh? Para pensarlo. No, claro. No llegas nunca a ese punto. Tenés que ir por otro lado, artístico, generar una cuestión artística. Y ahí está lo humano, y ahí está lo contrario a la inteligencia artificial y a toda lo que está pasando ahora también, creo, me parece. Perdón, siempre traigo la inteligencia artificial y la revolución tecnológica. Te tiene problematizado. Es que sí, Y es sí, la verdad algo que- que nos está sucediendo. Y bueno, Es- hay que empezar a debatirlo. Mente sin alma. Es sí. actual y hay que debatirlo. Hay que tratar de ver qué hacemos con eso. Me quedé en el camino con un montón de cosas. Yo no me acuerdo nada de lo que me preguntaste. Repreguntan. No, estaba pensando un poco en Margarita Roncarolo y en su acompañamiento. Quería nombrarla porque me parece también una referente importantísima, no solo de la literatura, sino de los derechos humanos. Yo con Margarita Roncarolo es la que le ayudó a Charo a darle un poco de forma, o quizás a darle una forma que Charo después Margarita, desplazó para después... No puedes hacer eso, te dice. ¿Cómo te vamos a hacer todo el trabajo que habíamos hecho? Porque teníamos ejes y ejes y ejes que me sirvieron para la obra. Ok. Después. Porque ahí sí me sirvió para intercalar, tener un... Bueno, la obra tiene que ser dinámica, la dramaturgia tiene que tener, ¿no? Todo su dinámica para que sea atractiva y funcione. Exacto. Ahí me sirvió mucho lo de los Sí. ejes. Pero no había manera, no me acordaba ella. Bueno, pero nos peleábamos con Margarita y todo bien, ¿no? En el buen sentido. No, pelearse con Margarita era No, maravilloso. sí, era Después me hizo igual Una mujer muy era todo creativa, así. muy- Me dijo, bueno, está bien, qué sé yo. Yo me acuerdo Pero- que también la conocí una sola vez a Margarita Roncarolo, la tuve de suplente en una clase de literatura en el IVA, en el Instituto Vocacional de Arte. Vino a suplir a mi profesora en ese momento de literatura y nos preguntó qué habíamos hecho la clase anterior. Con esto fue maestra para mí para siempre. De la O sea, en vida. ese momento se transformó en una maestra. Y le habíamos comentado con los chicos que habíamos trabajado con mandar a la mierda a alguien sin decir malas palabras. ¿No? Como todo esto muy poético de que te reflejas en un vidrio y ojalá que ese vidrio se rompa y te persiga por los tiempos de los tiempos. Y Margarita se quedó medio como las malas palabras. Y arrancó Margarita.
Y nos empezó a hablar, nos propuso hacer un ejercicio totalmente contrario al que habíamos hecho en la clase anterior, donde usemos todas las malas palabras habidas y por haber con todo su peso. Éramos chicos, no sé, estaba primer año del secundario, segundo año, y nos quedamos fascinadísimos. La primera vez que alguien nos decía, hagan lo que no quieren que Liberó la hagan. pulsión, todo, dijo, ¿cómo les van a Olvídate. censurar la...? Este es tu momento. Censurado, vuelve la censura. Claro. Y todo, y nos habló un montón sobre las malas palabras, qué era lo que por qué las hacía malas, si es que había malas palabras, y encima la casualidad de que fueran todas en relación a lo sexual, a lo tabú. Claro. Nada, y nos abrió el cerebro de una forma Claro. que esta profesora pobre, la que vino a suplir, no lo supo hacer en un año. Ni me acuerdo el nombre, pobre, de la La extrañaban a Margarita. Margarita fue Era un- referente de muchas adolescencias y de muchas infancias, que eso es muy importante. Sabía cómo llevar la información a las infancias grosa, pesada, con una forma amable. Iba con sus pelos rosa para todos lados. Y también supe que ella hacía unas lecturas en las placas, en las baldosas por la memoria, en honor a los desaparecidos, detenidos. Yo estuve en una asesinados. de esas. ¿En serio? Sí, hice una tipo performance. Claro. Sí, participé. Te derivaban una persona, una desaparecida que yo, y daban unas montadas en el barrio. Estaban buenas. Estaban buenas. Porque era tipo performance, no era. Era más divertido, digamos. Sí, de activar Interesante. aparte, Y sí. porque... Una Bueno, baldosa. eso, hacer más divertido es también llevar a más gente. ¿no? Claro, exacto. Y a nuevas generaciones claro, discurso también. aburrido, ¿viste? De toda la vida. Que es un poco lo que me pasa a mí con la obra cuando Eso, empiezo. sí. Que era como gente joven que... Pero usted me dice, a mí esto no me lo contaron nunca. Porque yo estoy cansada de que en el colegio, en la secundaria me digan todos los 24, que los muertos, que los desaparecidos, que esto. Pero esta parte no me lo contaron nunca. Usted me cambió de la cabeza, me decía, me acuerdo. Esa fue mi prima, me parece. No, Mi prima me dice, no sabía todo esto que había pasado. Ah, bueno, ¿ves? ¿Te das cuenta? Y es una piba que tiene cerebro, que tiene trabajo, que es independiente, que un montón de cosas, pero por ahí su acercamiento hacia esta parte de la historia fue muy solemne y muy... hicieron esto y también en nada, cada uno en sus casas también hace una elaboración. Evidentemente Bueno, acá no había sucedido. Y está el poder, ¿no? Que tiene el teatro, ¿no? Sí. Para mantener en la memoria de una forma que es más permanente, más... Sí, por fuera del constructo social, por fuera de Que- toda la norma que impuso un lugar solemne, un lugar... Que un acto, que una placa, que ese tipo de cosas, una pieza de arte, como puede ser una obra, es algo mucho más potente. Es más potente. Tiene que ver con una mirada, ¿no? ¿Dónde ponemos el acento? Y acá voy a decir algo que sí me parece importante, que por suerte la lucidez me permitió ahora, porque estoy recansada. Claro, no, ¿qué es lo que, desde dónde hablamos, no? Y qué pasa acá. Yo descubrí también con este proceso que, claro, que me enfrenté porque fui a radios o lugares construidos por los organismos de derechos humanos y me pasaba mucho que los discursos eran como distintos y una vez hasta medio chocaron porque yo jamás entraba con Malena Saito, íbamos, me acuerdo, estuvimos en Córdoba, en Villa María, estuvimos en la facultad, después estuvimos en un teatro y fue otra persona a hablar también de derechos humanos, no sé, y ahí se armó un poco una situación rara porque fue como que yo expresé lo que me parecía y la otra persona me dice, no, pero yo no estoy de acuerdo, y empezó a hablar como Plan Cóndor, ¿no? Y todo un discurso sobre la organización de la represión. A lo que yo tuve que decirle, vos no podés estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, porque la que vivió esto fui yo y yo estoy hablando de lo que yo viví. No hay acuerdo o desacuerdo, es una cosa rara, ¿no? Y ahí me fui dando cuenta que lo que pasa es que lo que más conocemos, lo que más llegó, lo que se hizo, es desde los organismos de derechos humanos que lucharon para rescatar a los desaparecidos, o mismo en su momento al principio para nosotros, también para sacar alguna ley, pero son familiares de nosotros. Claro, nuestra voz no está ahí.
Porque a mí me empecé a dar cuenta que nuestra voz no es de llanto nunca, que nosotros fuimos personas muy decididas a luchar y alegres. Pero es que es así. Y lo que pasa con la obra, y eso es lo que de golpe hace así, medio una cosa rara en alguna... Sí. Es que como son todas las cosas que yo escribía, y como yo era y contaba de las compañeras, lo que hacíamos es vida pura. Sí. Es todo solo vitalidad, alegría, necesidad de organizarse, ¿no? Ponerse para estar bien en cualquiera de las circunstancias que nos tocaban. Entonces, nuestro espíritu siempre fue ese, porque éramos así cuando caímos, porque nosotros queríamos eso desde un lugar para un mundo mejor, pero no llorando. En realidad, ni aún cuando uno es detenido o torturado, estaba en ese lugar. Al revés, estás en el lugar de... Y bueno, me tocó esta, hay que bancarla, ¿qué va a hacer? Vale la pena. Pero, Claro. ¿entendés? No, porque uno está muy convencido de que algo había que cambiar en el mundo y que estábamos bastante cerquita de algunas cosas, ¿no? Sí. Por algo fue necesario, digamos, todos los muertos, desaparecidos y presos. Si no, Totalmente. ¿para qué? Ujú. Esto lo digo siempre porque no se ve desde ahí, bueno, ¿para qué? No. Esto, entonces, esa mirada me cuesta todavía en algunos lugares, que es como, che, nosotros éramos alegres todas. O sea, y todes, no sé, los hombres tenían bueno, yo hablo del circuito ese que estaba ahí, mujeres. Y cuesta porque también he tenido algunos crucecitos a veces con gente que está el llanto Ujú. es más fácil, a mi modo de ver. El estar alegre y saber que uno puede hacer algo y comprometerse con algo es más difícil. Y eso es lo que pasa por ahí con la obra y con mi planteo. Es como, che, somos todos iguales, acá estamos, esto pasó porque el momento histórico era este, Sí. y se tomó este compromiso. Vos podés tomar otro, vos ahora también, todos podemos tomar compromiso. Y no es algo de los superhéroes, de aquel momento, yo siempre digo eso, es como que estábamos en el lugar de los superhéroes o de la escoria o de los, no sé, bandidos. Ni estos, seres humanos que toman un compromiso en un determinado momento, toman un compromiso social. Sí. Todos podemos tomarlo. Creo que cuando vos planteas la cosa así, sin dar el lugar al llanto, que no es lo que ayuda, porque uno puede llorar un poco, pero el llanto como mecanismo de vida no ayuda. Vivir angustiado, llorando Deprimido, algo sí. y deprimido, no, digamos, no es construcción que no posible. nos pase, No, nos sí, puede te pasar, nubla la pero vista, no es ¿no? lo que te va a llevar a vivir, Bueno, a hacer algo. Yo quiero hacer un desvío, perdón. Ah, Mira que A ver. yo, Desvío, yo vamos voy a- a qué yo palabra. voy a clases de payaso. ¿Qué dirá? Yo voy a clase de payaso. ¿De Y mi clown? profe, Clown. sí, Ah. Claudio Martínez Bell, que hace una obra también donde él es un payaso que lo dejan abandonado. Y tiene una frase que es, los bebés nacen llorando y tienen que aprender a reír. Wow. Qué lindo. Claro, Qué el llanto es más fácil que vos decís. Entonces, estar alegre es una energía que uno tiene que poner con un compromiso, ¿no? ¿Viste? Está, Sí. qué bien eso, Sí, me sí, gustó. Wow, me Esa- encantó. Es que es así. Y es más fácil. Y creo que lo tenemos que entrar a ver ya. Ya está, es hora. Porque, ¿viste? Es como que Sí, muy al lúcido. bajón, que ahora Sí. está muy instalado. Sí. Total. Sí, Total. yo lo decía el programa del 8M, que a mí me pasa con las marchas del 8M que son pesadas. Y después vas a la marcha del orgullo y te pones una tanga y estás cantando y gritando por ahí, estás defendiendo derechos similares, o sea, digo, son derechos humanos, acá estamos. Y me pasa mucho con el 8M, de cómo todo muy pesado, como hay que sufrir, hay que llorar, hay que luchar. Bueno, ¿por qué no luchamos un poco con un poco de brillantina, un Está poco de bueno, colores? está Hacemos bueno, música, hagamos cosas ruido. activas. Vamos a poner a Celia Cruz, ¿no? Hay que Pero por supuesto, vitalidad, hay que Bueno, construir ahora, eso. ahora está Se sucediendo la vigilia en Plaza de Mayo y hay Ujú. bandas, y hay arte, y hay un montón de referentes de la cultura y de derechos humanos agrupándose en la vigilia, que creo que termina ahora a las 12.
para nada, mañana estar un poco más contentos. Sí, la juventud creo que va a hacer que las cosas sean. Yo creo mucho en la gente joven, creo bastante poco en nosotros los viejos, que ya te vas asentando, le tenés que trabajar mucho para no estar asentándote en algo y quedarte en una cosa. Y bueno, la juventud, hay juventud, va a la marcha, y creo que esos son los que más. Igual hay otras propuestas también. Yo estoy viendo, por ejemplo, yo participé de una que va a dar que hablar. Buena. Que es, la deben de haber escuchado, porque hay como una gigante rollo de bordados, de desaparecidos bordados, todos los saberes bordados. Ajá. Bueno, yo hice algunos bordados y se fue juntando. Se armó una movida de todo el país. Mandaron de afuera, del extranjero. No sabes. Y faltan compañeros. ¿Y va a estar mañana en la plaza eso? Y eso mañana va. Pero es un... Vayan a verlo. Es un quilombo porque, digamos, es un montón larguísimo. Es una tela que va como soporte, varias telas, porque son... ¿Por quién está iniciado? Bordando Luchas de Buenos Aires se llama. Ahí va. Y hay mucha gente que se juntó a bordar hace mucho tiempo, se llama Bordando Luchas, pero acá hay un grupete que es no sé si es Bordando Luchas de ahora y de siempre que bueno, va a salir. Va a salir, mañana. En todos lados va a salir, porque armó esta. En realidad la sacó, ha hecho cosas de la mujer, ha hecho cosas de Palestina, ha hecho cosas... Y ahora sacó esto y se armó de un grupo de 12, empezaron a hacer 30, 50, 60, 100, 500 y bueno. Como algo también de meter la mano, el bordado. Hay algo que pasó con la gente que se empezó a juntar en los pueblos, en cualquier lado, y esto de poner la mano y bordar un rostro inclusive de la persona que querés hacer, ¿viste? Otro, ¿la conociste o no la conociste? O ves la foto. Y es como es vida. Ahí es vida, ¿ves? Ahí no estamos en el punto de reclamo. Y hay comunidad ahí. Y genera la posibilidad de juntarse y hacer. Pero claro. Pero esto de la vida, no desde la muerte. Total. Sí, crear, hacer, pones el cuerpo, pones la mano, pones tú, ¿no? Sí. Eso se ve además. Y tu tiempo también. Todo. Y te sirve a vos y a los que ven también. Hay un producto, cuando vos tocas. O sea, hay algo que se produce nuevo hoy que da vida. Total. Eso es. Porque la otra retórica sobre la muerte lleva a la muerte, ¿no? No más nada. Sí, queda ahí. Yo creo que esto está bueno que lo veamos porque... Y creo que está pasando algo nuevo, como más... ágil, más, no sé, propuestas, Sí, algo que empieza a movilizar algo, que se empieza a mover, algo más dinámico, algo que tenga una nueva fuerza, de alguna manera. Un nuevo vigor. Un nuevo vigor, sí, es una linda palabra, vigor. Propaganda, ¿no? Vigor. Un nuevo vigor. Un nuevo vigor. Mañana 24. ¿Qué es caramelo? Ojalá sea un caramelo. Pues imagínate tener vigor en caramelo. Ay. Eso sí me gustaría que lo inventen. Por supuesto. Eso creo que claro. Vigor en caramelo. A ver, bueno, nos hemos metido. Puro cuento no. Sí, me metí solo. No, está Las declaraciones del señor Juan Ávila no necesariamente tienen que ver con puro cuento, no. Beber con moderación, claro. Bueno, y ya estamos en los últimos minutos del programa. Estuvo muy lindo, la verdad. Estamos todos agotados, pero... yo me quedaría hablando un montón. Sí, una birrita y una pizza. Ha sido muy, muy fructífero, muy hermoso, muy lúcido la mirada que traes. Muy joven. En estos A pesar de los 70. A pesar de los 70 que cumplo hoy. Feliz cumpleaños otra vez. Feliz cumpleaños. La edad está en la actitud. Bueno, hoy está tirando Pará, pactos. vos dice, la juventud es una cuestión del alma, dice vos. Sí, bueno, sí. El filósofo. Las tenés. Todo bien, pero los tenés. Esperemos que siga. No, está bien. Yo quería Estoy traer, cansada igual hoy. para terminar, una frase que usaba mucho Margarita, que estaba escrita en una de las paredes del IVA, en un cuadrito del IVA, del Instituto Vocacional de Arte, que decía, está tomada del docente de Bolívar, que es o inventamos o estamos perdidos. Que a mí me... Lo tenía en la puerta de la casa, Margarita. ¿También? Un Porque un cartel en la puerta de la casa.
Y nunca me olvidé. O inventamos o estamos perdidos. Increíble. Y es tal cual. Y ella inventó una bocha. Es tal cual. Es que es esa, exactamente. Es Es esa. inventar, es crear, no repetir todo el tiempo. Pero bueno, hay que mover para eso mucho, ¿eh? Sí, una vez esa parte bucea, está en otros lugares, hasta que dice... ¡Ah! ¿Viste? Tipo de eureka. Sí. Cuando te agarra también... Bueno, pero animarse a Animarse, eso saltar, también, hacer hacer por saltos ahí, vacíos, no sí, tener sí. tanto sacrilegio Yo- con... Y en el hacer también te vas encontrando. Y vas haciendo y vas transformando. No, yo hace 2 días que vengo con una definición. A los 36 años voy a hacer lo que yo quiero. A Ya ver, lo contame decidí. esto. A los 36 A los años. 36 Pará, años pará. voy a renunciar a mi trabajo y voy a lanzar... ¿Cuántos Espera, años, espera, ¿cuántos espera. años tenés? 34. Ah, eso te iba a preguntar. No En 2 años. sé si tenemos que esperar, ¿eh? Vos decís que hay que Yo lanzarse. creo que no hay que... Para mí Exacto. Es mañana. como voy a dejar el cigarrillo mañana. Claro, y estar fumando, ¿no? Eso Claro. no sé si Es un juego absurdo, decís. Me parece que sí. Mira, ¿dónde está lo de... ¿No lo puse esto yo en el libro? ¿Qué buscas? ¿Lo de Andrés Rivera? Ay. Bueno, yo podía dejar una frase que va mucho con lo que estuvimos hablando, Ujú. que es: a la muerte no se la combate con más muerte, sino con una vida abundante. ¿Con una vida? Abundante. Medio taoísta. Medio... Sí, Sí, me yo gustó. soy medio taoísta. Ajá. Bien, me gusta. Pónselo con una vida A una vida abundante. Hay que ver qué es una vida abundante. ¿Qué es lo abundante Claro, y qué ¿qué- significa? qué es en la vida abundante? Pues, Banco la abundancia. yo. Cantidad o Júpiter en uno calidad. soy, así que... No, está muy bien eso. ¿Qué querías citar, Charito? No, Que Andrés no- Rivera, pero... Me encanta que hayas no sé. pensado que está en el libro y que... O sea, que está en el libro. sacaron. En tu libro está ¡Alguien claro. me lo sacó! Uy, después de censurado, no. ¿Es algo que puedas replicar con No, tus pero propias ¿cómo, palabras? ¿cómo vos te parece que Sí. Andrés Rivera se puede replicar con uno mismo? No. Está complicadísimo. No. La revolución es un sueño eterno. Es el libro de Andrés Rivera. Ay, lo decís en un momento, ¿eh? Lo digo, Sí, ya para... ¿En la carta? Ahí está. Martu, Mirá, qué ay, lectora. Dios. Aguante. Es una lectora. Es una periodista perfecta. Por supuesto, sí. Momento, Sí. esto es exacto. Oh, acá Y él con esto dice- ya estamos para terminar. Ya cerramos con esto. Acá con ¿Va esto esta? cerramos. ¿Va con esta? Dale. Oh, Así ¿será, que, que- será así que esta Bajame cierra la bien? luz, ahí el cenital. ¿Será que cierra bien? A ver. En esas desveladas noches de las que te hablo, pienso también en el intransferible y perpetuo aprendizaje de los revolucionarios. Perder, resistir. Perder, resistir y resistir. Y no confundir lo real con la verdad. Bravo. Hermoso. Buenas noches. Puro cuento. Buenas noches. Gracias, Charo. Bravo. Y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel.